yo ahorita nos presentamos para que quedara, estábamos probando la grabación, pero aprovechemos también para volver a presentarnos, ¿vale? Entonces, su nombre y lo que pusieron en el caldero. Yo les repito el mío que no lo hice ahorita, Mateo Guerrero, por si acaso. No sé, empezamos por acá. Ani, ¿tú quieres arrancar? Hola, yo me llamo Ana. Yo puse dos cositas. Primero, que del libro aprendí que los silencios que guardamos y que evadimos son capaces de confundirnos y que tenemos que enfrentarnos a nuestro dolor para que no nos confunda. Bueno, Alejandra Alvarado, yo pude las preguntas, ¿cómo será que yo tengo los poderes? ¿Cuándo se me van a abrir los ojos pues? ¿Y qué voy a hacer con la mano que cura? ¿Y qué voy a hacer con la mano que mata? Y ojalá tenga una mano buena para sanar con las matas. O cuando sean la señora las matas. Mi nombre es Laura y yo puse la palabra. Hola. Mi nombre es Gira y bueno, yo como que no hice como una frase completa, sino como que en el momento como que se me dieron un montón de palabras como de calificativas de la lectura, entonces pues como que de aspectos que me llamaron muchísimo la atención o que quieren remarcar lo importante para mí. Entonces, la primera es imprecisión, calidez, moscas, babalú, crudeza, folclor, ánimas, intimidad y simbolismo. Bueno, mi nombre es Lina Stephanie y lo que salía en el caldero serían nuestros ancestros que hacen parte del misterio que somos. Bueno, yo lo estoy como pensando en que Lina es como una negacionista absoluta como de la magia, pero a la vez no, pues porque tenemos este libro. Entonces es como que lo veo como una aceptación ahí, como que ella hizo con algo que es como que siempre la ha rodeado y que sobre todo juego con la literatura, como que las palabras son lo que le permiten a ella acercarse a todos estos poderes. Entonces lo que escribí en mi caldero voy echando palabra por palabra con la lentitud y el cuidado de que no entiende bien el conjuro. El fuego bajo permite la transformación completa de ingredientes. Hola, me llamo Manuela y en el caldero hecho el silencio de los vivos tras la muerte, el polvo que recuerda el olvido, y una mano de la que salen raíces, tallos y flores. Hola, yo soy Diana y represento 4 cosas. Evocación de la infancia, cotidianidad y cercanía con las vivencias de las protagonistas en algunos aspectos de mi vida, curiosidad y asombro, complicidad femenina. Sí. Ani, Mateo, una librería, el más allá. Ani, Mateo, sexual. Lina llega dentro de un rato, la idea es eso, como ir calentando, ir conversando un poquito. En algún momento vamos a parar para empezar a tener una lista de preguntas que le queramos hacer a ella, pero igual esas preguntas no son como una camisa de fuerza, ¿no? O sea, como si ustedes quieren espontáneamente hacer una pregunta, la que quieran, cuando ella esté aquí, pues adelante, bienvenidos. La idea de preparar esas preguntas es que tengamos como una reserva como para darle un primer empuje pues a la conversación. Había algo que olía mal o que se podría porque eran unos muertos no reconocidos. Entonces, como a mí me impactó mucho esa escena porque aquello que no se reconoce, aquello que no se identifica, huele mal, es un lodo, apesta, es una carga, pero te persigue. Me daba risa con Mateo porque pues la vez pasada, como él dijo, hablamos del tema
y pues las personas que había acá, entre ellas Ana y otra chica que vino de la costa, dijeron que ellas igual se sentían muy identificadas con muchos de los elementos que Lina pone en el libro. Sin embargo, pues yo como repaisa, pues me sentía en la sopa mía, ¿cierto? O sea, yo estaba ahí dibujada, cantada, mi abuela, mi mamá, todas. Entonces, yo no sé qué pensarías tú. O sea, yo cuando salí de acá ese día, me cuestionaba mucho las dos aristas del tema, y es lo local y además el tema del género, que pues es una cosa álgida para mí, que yo siento que la literatura pues siempre quiere ser universal, quiere buscar identificarse pues con todos, pero no sé a qué nivel un hombre que no sea de acá se puede identificar tan fuertemente como nosotras, que somos de acá, mujeres, nos identificamos con lo que dice Lina en el libro. Yo tampoco creo que las mujeres todas tenemos poder, ni nada por el estilo, y eso pues, no sé, pero digamos que en las películas de terror juvenil las mujeres descubren sus poderes de estas formas, entonces como que este libro me llevaba como a ese tipo como de ficción, como de craft, no sé, como de películas que yo sé que a Lina le encantan porque ella da cursos donde cita estas películas y muestra partes de estas películas. Y digamos que toda ficción es como una metáfora, pues, como que a mí me gustaba como esa forma como pop de estos personajes, como encontrarse dentro de sus cuerpos poderosos y, cierto, siendo mujeres, como las mujeres de estas películas de jóvenes encontrando su magia, lo hacen. Entonces yo veía como mucho eso ahí, pero como por el otro lado, como esa necesidad de las personas que escriben, de poner sus cosas de adentro dentro de un libro, eso también es como una forma como de encontrar los poderes, y yo creo que para Lina, pues como la mujer que escribe este libro, es como un juego tal vez con esas dos cosas, como lo que ella ha consumido de narrativas fantásticas en el cine popular, pues como que salía en televisión los domingos, más eso, como bueno, cómo canalizo estos poderes que yo tengo, que lo mío es la escritura, tengo que hacer un libro con eso, y es como su forma de darle vuelta a eso. Nada, Lina, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenida. Es muy chévere porque desde que arrancamos eres la primera autora que nos acompaña aquí en Cuerpo Presente, como que siempre nos hemos conectado por internet. Entonces, no sé, eso está muy emocionante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Llevamos un ratito hablando ya sobre el libro. Tenemos algunas preguntas preparadas, pero no, eso, muchísimas gracias por estar aquí. Todo me toca decirlo por mi tono. Porfa. No, gracias por venir, por conversarme, gracias Meli por la invitación, y a todos ustedes por leer también. A la final eso es como parte de la conversación. Ya vine a que me pregunten, que me fusilen. Bueno, vamos a empezar de una con las preguntas que teníamos como pensadas. Yo quiero arrancar por una que me pareció súper chévere, la tuya. Sí, claro. Entonces te paso el micrófono para que arranquemos la conversación por ahí. Aparte que es súper chévere el libro, me genera una inquietud, y es como la construcción del personaje de Soledad, porque como que en un barrio general uno siente a Soledad una mujer muy introspectiva, pues como calmada, como que hay un silencio en ella, pero hay unos actos de que no sé si son de maldad o de poder en ella cuando uno lee todo el libro. Se me ocurría como que si de pronto de casualidad que ella mostraban como que hay una cara o una sombra cuando uno tiene pues como los poderes, pues como cuando hay una persona que puede tener una capacidad de tener unos poderes,
Entonces, no, eso es preguntarte como si de pronto hay algo detrás del hilo conductor cuando construiste ese personaje o nada, que salió ahí. Gracias. Pues es que es raro porque a veces me siento como repetitiva. Parte de la creación del personaje de Soledad está basada en mi mamá, ¿cierto? Yo siempre he dicho mucho como en este tipo de espacios o en entrevistas o en la presentación de la novela, una de las cosas que me hicieron a mí escribir La mano que cura es que yo quería contar ciertas historias de la infancia de mi mamá que me parecían brutales, precisamente por lo malvadas también, porque yo fui una niña muy distinta a mi mamá. Ella creció en un pueblo, era así como salvaje, estaba por ahí corriendo, haciendo de todo, pegándole a la gente, y yo crecí en una unidad cerrada, en un apartamento, viendo televisión todo el día. A mí me crió la televisión, entonces esas historias me parecían como brutales, y entonces digamos que de la parte como anecdótica, el personaje de Soledad parte un poco de ahí. Mi mamá le echó arena en la cara a un primo, mi mamá mataba ratas, o sea, eso lo hacía mi mamá. Pero, sí, esas cosas son de la vida real. Pero ¿qué pasa? Que también entendí luego, porque cuando uno le interesan ciertos personajes de la vida que uno conoce, le interesan narrativamente, también creo que el ejercicio ya literario es bueno preguntarse por qué. ¿Cierto? Porque estas historias de mi mamá me parecen más bacanas que, por ejemplo, las de mi papá o las de un tío, que hay ahí, además de que sea mi mamá y de que a mí también me gusta un poco la maldad. ¿Qué hay ahí? Que hay, para mí, un personaje más interesante precisamente por lo complejo. Porque me parece muy aburrido los personajes que son o malos o buenos. Y también pasa eso que decís, que asociamos a veces el silencio y la introspección y como la calma con, no, tan querida, o no, es que no tiene como, no tiene poder de hacer cosas, no necesariamente malvadas, pero tal vez violentas o radicales o egoístas. Y a mí me interesa más bien, como en la literatura, mirar esos lugares de contradicción que nos habitan a todos, pues yo creo, por lo menos yo tengo unos lados así también, macabros, malvados, horribles, pero no los voy a ejercer en la vida real, o intento no hacerlo. Entonces, en la literatura exploro eso. Personalmente, pues obviamente el libro ya existe afuera de mí, pero yo no quería que Soledad fuera una mujer mala. Y de hecho, Ana Gregoria le está diciendo a ella que ella es una niña, pues que ella es buena, pero que ella tiene un filo, ¿cierto? Que corta. Y es un poco como todo, o sea, todos tenemos un lado que donde nos toquen por ahí, pues, sino que hay gente que lo tiene como más activado que otra gente. Pero entonces me interesaba como personaje esas contradicciones en donde puede haber una mujer buena, que ame a su esposo, que tenga como una guía moral, como digámosle, como correcta, que no quiera hacerle daño a los demás, pero que también esos poderes le dan a ella ese disfrute de poder herir a otro, porque cuando ella está castigando, entre comillas, al profesor, igual ella lo disfruta. Y eso a mí me parece interesante, poder también admitir que uno a veces disfruta el sufrimiento ajeno, que no todo sea tan los buenos y entonces los malos, sino que quería que, y de hecho me parece el personaje más interesante, y un poco como en un momento antes de la publicación recibí un comentario como de que cuando ella es niña y se despide de Ana Gregoria, que ella la insulta, que como que ella tramita la tristeza con rabia, y el comentario era como, no, pero un niño no haría eso, y a mí es como, parce, no, claro que haría eso, o sea, los niños no son buenos porque sí, y a veces tramitamos la tristeza con odio, y entonces alguien te está hiriendo tanto y te duele tanto que vos le insultás, como listo, entonces lárgate, pero como para uno no, para sentir otra cosa. Creo que por ahí esas son como las dos caras, como el asunto anecdótico y el asunto ya como de pensarla como personaje. No sé si yo tengo una pregunta que va al hilo de esto que nos decías, y también al hilo de algo que salió en la conversación, y es que alguien que te conoce nos contaba que tú utilizas mucho a tu familia como un recurso, pues, para escribir. Y aquí, pues, no sé, pues esta es una narración en primera persona, el personaje protagonista tiene tu nombre,
Entonces, no sé si nos podías contar un poquito de cómo te acercas a esos como materiales familiares y sí, como cuáles son los cuidados que tienes o no tienes a la hora de trabajar con él. Sí, yo digo que es como vampirizar a mi familia. O sea, yo cojo los nombres de las personas, las caras, ciertas anécdotas y me los robo y los escribo como personajes, pero los vuelvo personajes. Es decir, lo que pasó aquí no es cierto, o sea, mi papá no se ha muerto, yo no tengo poderes y si tuviera, pues no les diría. Pero es cierto, hay como una construcción ficcional y eso también lo hago en Llorar sobre leche derramada y en Malas Costuras. Eso empezó en Malas Costuras y precisamente empieza con las historias de mi mamá. Yo quería contar las historias de mi mamá, de su infancia, del pueblo, pero me parecía que la anécdota por sí misma no tenía sentido, ¿cierto? Yo sentarme a escribir unas anécdotas de una niña medio salvaje en un pueblo, pues muy bueno por tu mamá, como que no. Y con Malas Costuras, el primer cuento que escribí se llama Pañuelos de Papel y es un cuento sobre la muerte de mi abuelo. Y ahí como que entendí, como que algo en mi cabeza como que se acomodó y dije, es por aquí. No es escribir las historias que yo conozco, sino robarme pedacitos de lo que me interesa de las historias y digerirlas para contar, como inventarme una familia que le están pasando unas cosas distintas y ficcionales. Y creo que después cuando empecé a escribir Llorar sobre leche derramada se me salió de las manos porque me seguían apareciendo estos personajes. O sea, Iván seguía apareciendo, Soledad, Estefanía, mis tías, aparecieron mis tíos también, entonces como que se me fue creando este universo que hace poquito un alumno que quiero mucho me dijo que era un multiverso y yo creo que sí, que está haciendo como un multiverso y La mano que cura es también producto de eso. Entonces lo que trato obviamente es cuando yo cojo a alguien y cojo su nombre, como de tener una relación cercana con esa persona y saber que hay una confianza y saber que no estoy como hiriéndolo de ninguna manera. De hecho, un cuento de Malas Costuras, yo cambié el apellido de la protagonista porque mi papá me lo pidió, porque no era un cuento como tan chévere. Entonces, el apellido no es Parra, pero originalmente el apellido era Parra, y como estaba diciendo unas cosas que a él tal vez lo lastimaban, yo dije, bueno, está bien, lo voy a cambiar y lo cambio. A veces me arrepiento, otras veces no, pero creo que si ya me inspiro en alguien que es más lejano o al que le voy a dar palo de alguna manera, ya sí le cambio el nombre, ¿cierto? En secreto sé que sos vos, pero el nombre y las cosas igual me gusta como estos personajes de la familia que han ido creciendo y que o sea, no quiero pues quedarme escribiendo esto, pero me parece como un desarrollo interesante que no fue planeado, pero que me fue como cogiendo ventaja. Y es incluso bacano que esto cambia como la realidad. Es decir, ya en mi familia hay como recuerdos implantados de lo que yo escribí. Entonces ya mis tías creen que esto pasó y yo no lo escribí, no pasó. O sea, como que un poco estoy dañando la memoria. Igual la memoria familiar siempre es una contradicción. En mi familia de mi mamá, pues la mayoría de peleas son por memoria. Porque una dice que tal cosa pasó tal fecha y la otra dice que tal otra y se pueden agarrar 3 horas a pelear. Pues a pelear de manera como casual. Y entonces, digamos que también en los libros ha pasado que incluso en estos días mi tía, Rosalba, que también es un personaje en Malas Costuras, le preguntó a mi mamá como, le Zapa, a vos sí te enseñó todas las cosas la negra de... Pues como, mi mamá como no, es mentira. Pero entonces como que ya planteo una duda incluso de lo que es verdad y eso me parece divertido. Niña, mira, a mí me llamó la atención en el libro el tema de la eutanasia. Yo lo sentí muy cercano en las dos muertes, tanto en la de papá como en la de Ana Gregorio. Entonces te quería preguntar a ti si tú sientes la eutanasia como realmente, pues si tú piensas que hay una intervención de unos sentidos diferentes, pues aparte de la intervención médica que pueda hacer alguien de ayudar a morir a otra persona. Es que yo no sé si yo pueda sentir eso. Yo soy pro eutanasia. Eso está en la novela, pues.
En la novela simplemente utilizo la herramienta de los poderes, que es la mano que cura, que es un poco también aprovechar este asunto de la mano que cura y la mano que mata, para hablar de mi postura sobre la eutanasia, de que a veces la muerte es una cura y a veces lo que creemos que es una cura es un castigo, porque estamos dejando vivo a alguien vivo, pues como ahí chapaleando, conectado, sufriendo, muchas veces sin saber quién es. Entonces como que yo utilicé los poderes porque la novela está sobre eso, pero no porque yo crea que en general en la eutanasia hay algo más allá. Nada, si te inyectan la morfina que fuiste, chao. Creo que es más un asunto de decisión propia y quería ponerlo en la novela como claro. O sea, y esta pregunta, por ejemplo, sobre la eutanasia ha surgido varias veces porque para mí es muy importante. Simplemente que Lina no es médica, tiene los poderes, entonces le pone la mano, pero si fuera médica le inyecta una cosa, pues cierto, como que pero sí lo que aparece en ese episodio del papá, que ella recuerda que una tía le dice que le corte las uñas al papá, las uñas de los pies, eso sí es algo que yo aprendí de mis tías abuelas, que si alguien está moribundo y no se va, hay que cortarle las uñas de los pies, que funcione o no, pero pues alguien le corta las uñas de los pies y ya, pero sí. Vi a mamá volver con don Diego, que intentó todo lo que sabía, todo lo que se le ocurría, pero nada me despertó. Nada, porque yo estaba muerta, de verdad y para siempre. Entonces salí de la casa y caminé por el caserío para comprobar si era cierto que nadie me podía ver. Todo era tan distinto que alcancé a sentir que los poderes me calentaban las manos, que como el cuerpo mío ya no estaba, yo podía hacer muchas cosas y meterme y salirme de lo que quisiera, y ser palmera o babilla o pescado o cangrejo o arena o lodo o madero que flota en el agua o agua. Podía ser mi mamá y entrar en ella y verla por dentro y moverle los músculos, los ojos. Pasé en esas como 5 horas, entendiendo todo como si la muerte me hubiera abierto los ojos a lo que hay de verdad en el mundo, aunque no lo veamos porque no somos capaces. Pero luego comprendí que era una visita no más, que no me tocaba morirme después de todo, que me morí solamente un rato para aprender unos asuntos que me faltaban, pero que tenía que vivir otro tiempo. ¿Y tú qué lees? Colombia, potencia de la vida.